Muy, pero muy buenas tardes a toda la audiencia. ¿Cómo están ahí? Iniciamos aquí el programa Conectando Historias de Éxitos. Hoy, hablando también de emprendimientos, ¿verdad? Nos acompaña, no vamos a tener una mujer hoy como invitada, hoy tenemos un caballero que nos va a estar acompañando también para hablar un poco sobre la venta de libros, un emprendimiento de libros. Realmente nos gustó mucho salir un poco de lo tradicional, de traer un emprendimiento que vende productos, que vende servicios. Quisimos ver algo un poco más cultural, porque justamente también tenemos informaciones culturales que compartir con ustedes al final del programa. Entonces, este emprendimiento nos va a ayudar muchísimo también a poder recuperar, en el caso de que lo hayamos perdido, el amor y el cariño por los libros. La importancia de tener en casa un libro, un material que leer, algo por el cual apoyarnos y que nos esté ayudando muchísimo también a enriquecernos, conocer nuestra historia. Un libro nos permite explorar grandes aventuras y viajar al más allá. Así que hoy vamos aquí en Conectando a explorar un poco más allá de lo que es el emprendimiento, entonces, de poder contar con una librería y de vender libros. Así que nos va a estar acompañando nuestro invitado Julio Sanabria, don Julio Sanabria, que es justamente el propietario encargado del emprendimiento Don Julio Libros, que es el invitado el día de hoy. Él está aquí hoy para poder relatarnos mucha historia realmente del por qué. Ya estábamos hablando un poco fuera del aire y realmente muy emocionante la forma en que se trabaja, y aquí vamos a aprender muchísimo. Algo me dice que aquí vamos a aprender muchísimo. Bienvenido, don Julio, ¿cómo estás? Demasiado bien y muy agradecido a la invitación, una oportunidad para poder llegar a la mayor cantidad de gente posible y a la vez también hablar de mi experiencia en este tema. Don Julio, coméntanos un poco, primeramente, ¿qué te inspiró? Yo estaba preguntándole fuera del aire, ¿qué es lo que le inspiró para poder justamente iniciar este rubro? Yo creo que tengo que remontarme cuando entré en la escuela. Y no sé por qué circunstancias en ese momento el gobierno toma la decisión de que el alumno que empieza el primer grado tenga el mismo profesor hasta el sexto grado. Imagínense. Y nosotros tuvimos esa bendición. ¿Qué permitía eso? Que la educación, la profesora ya analizaba al chico desde el primer grado y veía ya ciertas tendencias de gustos e iba encaminando en ese cuadro a cada chico. Y en ese entonces había mucha competencia de lectura. Ella fomentaba mucho la lectura en sí. Y nobleza hasta decir que yo era un competente muy fuerte, que nadie me ganaba en la línea de lectura, dicción, coma, punto. Y de ahí empezó el amor hacia la lectura. Por eso para mí es fundamental ese proceso que después no sé por qué Ave Motivo terminó. Estoy hablando de una década, de ese grupo hemos salido. Me incluyo dentro de esa línea de gente demasiado interesante, digamos, el 99%, de una manera estamos en líneas muy especiales y inclusive una viceministra de salud salió de ese grupo de grandes compañeros, que hasta hoy día mantenemos una línea de amistad. Qué interesante realmente que una profesora, o sea, no escuchaba anteriormente, ¿verdad? Pero es que te increíble. Conoce, o sea, terminas el sexto grado y te conoce de maravilla, qué aprendiste, qué no aprendiste. Es como en casa, ¿verdad? Como estudiar en casa con tu mamá. No necesariamente también eso, simplemente ya te iba encaminando porque tenías una segunda mamá, te conocía ya que si venía triste, si venía alegre, si qué te pasaba. Y yo veo como un mecanismo espectacular. Imagínese, es como una doctora que te está acompañando y habla con tu mamá, mira, a tu hijo le vi esto, y es una etapa trascendental de 7 a 11, 12 años. Es un periodo muy difícil del niño que va creciendo con muchas limitaciones en muchos casos, y en nuestro caso particular fue fundamental esa educación que tuvimos. ¿Cuál fue tu primer contacto con los libros? ¿En esa etapa ya, en esa época? Sí, nosotros ya éramos invitados en ese sentido a leer muchos cuentos, porque la profesora nos corregía con una regla de cuando nos equivocábamos, y de ahí nació y creó en mí una línea de fantasía que yo ya me empecé a especializar en escribir pequeños cuentos. Ya hacía las pequeñas cartitas a las novias y vendía. O sea, ella entraba en ese mundo gigantesco que es la fantasía, que es lo que quiero rescatar hoy día a los chicos.
Ujú. Y para emprender, de ahí a pensar en emprender, una preguntita antes. Sí. ¿Alguna profesión específica? Sí, yo en el rubro de gastronomía hotelera tengo toda mi vida dedicada a eso, pero siempre tuve la inclinación. Siempre fui comprador de libros y cuando las papas quemaban, con mucho recelo tenía que salir a vender mis libros. O sea, siempre fui un vendedor de libros. O sea, innato desde... Sí, exactamente. Pero para llegar a tomar la decisión de emprender... Siempre tuve el objetivo de vender libros y la pandemia ayudó mucho para realmente tomar esto como una realidad. Antes vendía libros por paquetes y la pandemia, como no podíamos gastronómicamente trabajar, porque usted sabe que fuimos prácticamente retenidos en cada uno de nuestros hogares, salí en la vereda a vender. Salía en la vereda a vender, la gente tocaba bocina, después como increíblemente los medios no tenían mucho que difundir, me empezaban a visitar todos los medios y decían, ¿qué hace acá? Y vendo libros, al que pase le damos el libro. Y ahí es un poquito como diríamos, la persona en sí tomaba como una interesante posibilidad de comprar un libro y leer porque había mucho espacio libre. Imagínense, la pandemia fue algo que de alguna manera ayudó un poco en ese sentido a fomentar la lectura en nuestro país. O sea que estamos hablando de un emprendimiento de hace 4 años. Un emprendimiento de hace 4 años, pero que vengo arrastrando más de 30 años. Uh-huh. ¿Y el nombre entonces es Al Paso? Julio Al Paso, porque la gente al paso me encontraban en plazas. Después de ahí empecé a crecer. Me encuentran en Plaza Italia, Plaza de la Democracia, Costanera, en veredas determinadas, veredas definidas. O sea, por eso de ahí viene Julio Libros Al Paso. Me encanta, suelo ver en las fotos, vemos que estás constantemente recorriendo lugares, como realizando ferias, en plazas, vemos que estás también en otros locales específicos. Sí, estoy en bar. Realmente lo que ahora tengo ya es un local fijo en el centro del Mercado 4 y mucha gente me preguntaba, ¿cómo en el Mercado 4? Y es como ver esa oportunidad de ese vendedor que se fue en África, que fue para vender zapatos y el primero que se fue dijo, acá nadie va a comprar zapatos porque nadie usa zapatos. Uh-huh. Y se va otro y dice, no, acá es una brillante oportunidad de vender zapatos. Entonces yo me voy con esa visión de cómo un lugar de tan nobles trabajadores, de un lugar donde produce tanto efectivamente en dinero, hay que meter un poco también de cultura. Uh-huh. Y tengo muchos proyectos basados inclusive con las cooperativas, que con cada ahorro, porque ahí se pelea mucho con la usura. Sí. Con cada ahorro se le regala un libro. Uh-huh. Estoy detrás de eso y también estamos tratando también de hacer cursos en ese mismo local. Les invito a que conozcan. Es un local mágico dentro del Mercado 4. Uh-huh. ¿Tuviste en algún momento algún mentor, alguien que te haya ayudado, inspirado para poder iniciar todo esto? Sueños tuve mucho. Y en búsqueda de esos sueños, golpeé muchísimas puertas. Y personalmente como Julio Sanabria, nadie creía en lo que yo quería proyectar porque no tenía un lugar donde decirle, puede ir a visitarme en tal lugar. Y se fueron dando, mentor en sí, no. Yo creo que tengo que nombrar a mi profesora uh-huh. de la escuela, que fue el que me marcó, y después la cantidad de libros que fui leyendo, me fue abriendo un panorama mental y tengo que decir, tengo una hermosa familia que entiende lo que quiero hacer y que me apoya muchísimo. Entonces es un poquito, yo creo que soy un bendecido. Sí, totalmente. Aparte creo que es algo tan sano poder transmitir la cultura con todo esto. O sea, no es un producto cualquiera, no estamos hablando de que vamos a vender. Todos los productos tienen un público objetivo, todos los productos tienen un estudio realizado, pero saber que te vas a dirigir a la mente, al conocimiento, o sea, para mí es un producto único. Totalmente, y ahora tenemos un desafío fuerte, toda la comunidad educativa, el país entero, la gente que están bendecidos en hacer política y no lo están entendiendo.
Yo no estoy contra la era de la informática ni la era de la telefonía. Es una herramienta. Uh-huh. Y como tal debemos utilizar y debemos fomentar la lectura, porque imagínense, hoy día estamos viendo muchos, perdón la expresión, cretinos digitales que ya no tienen la visión clara en el mundo y son prácticamente zombies. Uh-huh. Y no tienen una verdadera vocación, no tienen un plan de futuro. Y la lectura es lo mejor que te puede pasar. La lectura, y aquí no hay estrado social, aquí no hay un merecimiento porque soy pobre, yo no puedo, no, demasiadas facilidades hoy hay día. Inclusive la tecnología misma se puede aprovechar, la gente lee en PDF, que es un aliado perfecto para la persona que vende el libro. Es como el diario impreso, ¿verdad? Totalmente. Que al principio ya se dejó de circular, se dejó de comprar porque ya estaban los periódicos digitales, pero igualmente siguen como medios tradicionales tomando impulso nuevamente. Hoy día la gente sigue comprando, o sea, no dejó de lado por más de que está la era digital, como usted menciona. Totalmente. Imagínense que la era digital lo que más trabaja es por la visión y por ende centraliza un poco el cerebro, ¿verdad? Y en cambio en los libros, aparte de tener la mano que lo siente, y es algo que uno lo siente como una propiedad, y al introducir la lectura entra en un mundo de fantasía enorme de acuerdo a la calidad del escritor que uno está leyendo. Y es totalmente diferente. Entras en un mundo fantástico que primero te desarrolla la mente, te mejora la manera de hablar, mejora la gramática. Si entramos en lo positivo, vamos a encontrar un sinnúmero de opciones positivas en ese sentido. Uh-huh. ¿Cuáles son los desafíos que se observan a diario en este rubro? Los desafíos inmediatos son la concienciación, especialmente en la familia, de fomentar la lectura. El niño crece el niño crece a base de ejemplos. Uh-huh. Si yo sostengo un poco lo que pasé en la escuela, mi papá leía mucho también, y yo veía lo que mi padre hacía, a mí me encantaba. Entonces, si el niño ve que el papá lee, y si es factible también que el papá lea con sus hijos, le lea cuentos, está dando un ejemplo grandioso y le va a llevar 15, 20 minutos por día ese hábito, que después se va a convertir en una fantasía espectacular y llega a sostener un hombre diferente para esta sociedad que necesita. Uh-huh. No tenemos pensadores, la gente toma decisiones sin evaluar, por ende demasiadas perspectivas buenas tenemos en el caso de fomentar la lectura. Uh-huh. Con relación a las estrategias de marketing que estábamos mencionando recientemente, ¿cómo te adaptas a los cambios digitales? O sea, estamos renovando constantemente, si bien es algo que traes, me estabas mencionando desde la infancia, ¿cómo te adaptas para que siga interesando y motivando los libros en todo este contexto? Sí, es una excelente pregunta porque en un momento dado yo busqué también la línea y dije, si yo voy a fomentar la lectura, debo aliarme a esto y debo ver la manera más práctica de cómo llegar a esa persona que de alguna manera es un poco, la palabra es un poco dura, es un poco esclavo de esa línea, ¿verdad? Y debo tratar de demostrar, yo tengo la suficiente capacidad de ser un ejemplo de lo que yo soy y de lo que a mí me sirvió y de qué manera también mis hijos se formaron a través de la lectura. Y no tengo inconveniente en decirlo, ¿verdad? Esa herramienta, ¿en qué me es útil? En que la gente lee y ayudó muchísimo a que la gente introduzca la lectura a través de un PDF, por decirlo. Y empieza y busca, quiere tocar. El paraguayo o la paraguaya necesita sentir. Todavía, gracias a Dios, no tenemos esa dependencia de dormir digitalmente. Uh-huh. Necesitamos todavía la almohada, el cariño, el amor. Entonces el libro todavía forma parte de eso. Entonces esa es la esperanza que yo tengo. Esa es la esperanza enorme que tengo y vamos en buen camino. ¿Cuál es tu opinión sobre el editorial, o sea, la editorial actual en nuestro país, el panorama? Los editoriales, si bien somos muy, puedo hablar concretamente de los editoriales,
la mayoría, no todos, muchas veces lo ven como el negocio, pero no son gente de lectura. O sea, es una alternativa de negocio para ellos. Y otros que sí leen, lo ven de otra manera diferente. Entonces vamos a encontrar editoriales, por ejemplo, netamente como el caso, ¿puedo nombrar? Sí. Caso de Serie de Libros, que se ocupa netamente de lo nacional, que es algo fantástico. Me parece genial lo que está haciendo. Desarrolla libros a que aquel paraguayo que tenga la intención de escribir y sea factible, escriben, y tienen más de 1.500 obras, si no es más hasta actualmente. Interesante. Otra editorial, que es la editorial Goya, que vio el interesante propósito de crear libros de esta línea. Si te fijas, son libros de excelentes títulos de clásicos y de rápida lectura. El resumen del resumen. El resumen del resumen, que invita a que la gente conozca a este gran escritor inglés y de paso pueda leer una cosa fantástica como Rebelión de la Granja. Entonces, en ese sentido, dio un paso trascendental. Empezó a aplicar la línea clásica, empezó a fomentar la lectura de la historia del Paraguay en varios fascículos en esta línea. Vuelvo a repetir, ¿qué sucede? El término de gestión, que son los gestores de lo que sería fomentar esto, en eso somos escasos. Y ahí trato yo no juzgar a nadie ni criticar a nadie, solamente necesita una mano la parte de la línea de los profesores. Los profesores tienen que leer también. No solamente recibir su título y ponerse a enseñar lo que aparentemente aprendieron, sino tienen que leer. Y de esa manera somos multiplicadores. Y así le vamos a ayudar a las editoriales, porque ellos tienen libros estancados en las estanterías que no pueden sacar porque no hay gestores de eso. No hay promotores tampoco. Y yo creo que la palabra, yo le sumé nomás a la palabra, gestor, no decir promotores, le pongo gestión, porque es una gestión demasiado sacrificada, y yo creo que por eso la gente no opta por esa gestión. Antes, recuerdo también, como mencionabas, en mi época de escuela, yo recuerdo que se hacían ferias en los pasillos, en los recreos, uno compraba dibujo, pintura, o sea, todos los materiales que te puedas imaginar, ¿verdad? De todos los estilos. Hoy día también se perdió mucho eso. Yo no veo en las escuelas. Se perdió mucho justamente por la desidia direccional y por el lamentable situación de que fue muy manoseada a los libros. Entró en la fase de algunas editoriales empezaron a tomar como posesivamente un determinado texto que obligaba a que se compre eso. Y en el momento habrá sido un buen negocio para las partes, pero hicieron un gran daño porque el chico tiene que elegir el libro que tiene que leer. Imagínate, en el colegio, nosotros en el primer curso, por más que en el Nacional de la Capital había una gran línea de grandes estudiantes, porque la mayoría teníamos que ser término medio 10, empezaba y nos obligaba a leer, por decirte, Don Quijote. Y para un chico que está que tiene una gran almohada mental, que está recibiendo todo, Don Quijote es muy denso para leer de una vez. Claro. Y debe tener entonces, y eso está pasando. Porque muchas veces copiamos sistemas de otros países que están mucho más adelantados que nosotros. Y no. Entonces, de ahí lo que yo estoy haciendo un proyecto interesante para los chicos del 7º grado, en donde ojalá me escuche algún empresario y podamos fomentar la lectura, y donde yo hago un grupo de 3 y le facilito 3 clásicos que ellos elijan. Porque el nivel promedio que tenemos acá en Paraguay es de 1.5 de lectura del paraguayo. Y dentro de ese nivel promedio 1.5 hay un 70% que no lee todo un libro. Imagínate. Sí. ¿Por qué? Porque fuimos obligados a leer. A esto
te responde una de las tareas justamente de esta semana que estuvimos teniendo también en casa. Leer un material, creo que era La Bella y la Bestia, 77, las primeras 77 páginas, y la tarea, o sea, la lectura está hecha. Yo entiendo que posterior a la lectura seguramente en la clase van a estar desarrollando de otra manera, pero la tarea decía leer el libro de tal página a tal página, y la indicación de la tarea era ¿qué te pareció el dibujo de La Bella y la Bestia? O sea, yo no necesito leer para opinar sobre el dibujo, le estaba diciendo a mi hijo, ¿verdad? Pero me dice él, no mamá, pero seguro que van a haber preguntas, pero de repente si nosotros bajamos el objetivo real de ese trabajo, de esa tarea o de esa indicación, a lo mejor vamos a tener mayor interés también en los niños, ¿verdad? Porque imagínate, ¿para qué voy a leer 77 páginas si es que voy a solamente opinar por el dibujo? Excelente. Entonces, me parece que el enfoque también tiene que ser diferente, el objetivo, ¿por qué vas a leer este libro? ¿En qué te va a ayudar? Excelente. Como yo te dije, yo golpeé muchas puertas, muchísimas puertas golpeé. ¿Y quién era Julio Sanabria? Nadie le conoce a Julio Sanabria. Ahora ya me pueden conocer porque tengo un local con un esfuerzo de sobrevivencia innatural, diría yo. Cuando yo me iba al profesor, por darle un ejemplo, profesor, ¿puedo plantear este libro? No, se va a perder tu tiempo, le digo. ¿Me permite, por favor, profesor de literatura? Y me dice, sí, entonces empiezo la historia así. Chicos, nadie me daba pelota, todo el mundo. Y empiezo yo a relatar, un chico joven cruza la calle, llega desesperado, pasa a la sala y entra sin golpear a la habitación prohibida. Sorprendido el padre, como era un lugar prohibido, le dice, padre, ha muerto. Y todo el mundo empezó a mirarme. ¿Y qué murió, profesor? Me dice a mí porque consideraban que era profesor, ¿verdad? ¿Qué murió, profesor? ¿Ustedes saben quién es ese chico? No. Era Francisco Solano López, que se iba a su papá, Carlos Antonio López, a avisarle que murió el dictador Francia. ¿Y dónde es el lugar prohibido? Porque era una biblioteca, porque en ese entonces se prohibía que Claro. Y el profesor se quedaba mirando. ¿Le gustaría conocer la historia de nuestro país? Y todo el mundo. Entonces depende de la óptica, cómo se plantea. Una narrativa completa para llamar la atención. Y eso es lo que permite el libro, que vos creas tu propia fantasía. El buen marketing también. El buen marketing. Y de ese tipo de gestión lo que necesitamos. Uh-huh. Y en ese cuadro esta editorial justamente está dando, en el Mall Excelsior está dando temas sobre el Mariscal López. Y eso tiene que estar lleno. Tiene que estar lleno por siempre. La fecha misma. Por la fecha misma. Puede ser antes o después de la fecha. O sea, ese tipo de gestión yo voy a reventarme en hacer. Uh-huh. Voy a estar en las calles, voy a molestarle a las directoras, que me den permiso. Pero para eso necesitas también, porque hay que vivir también. Claro, ¿verdad? Es recuperar nuestra historia. Yo entiendo que los proyectos se hacen con el objetivo, evidentemente, de ganar dinero, pero no se acompañan. Uh-huh. Yo vendí mi libro y ya me quedo. ¿Me entendés? Sí. Entonces, no, yo soy diferente. Yo vendo mis libros y yo acompaño el proceso. Uh-huh. Para ver en qué mejorar, y volviendo a la acotación que estaba haciendo, ese tema de llevar el compromiso de leer papá, mamá, es grandioso. Porque vos estás viendo cómo es tu hijo, cómo reacciona. Yo les invito a los padres que tengan chicos de 5, 6, 7 años, que armen en su sala o en el patio, crucen una liana así, ponen una sábana y hacen como algo experimental y se meten con una linterna y le lea. Después le va a invitar a su primito, le va a invitar a su vecinito, y ese niño no se va a olvidar jamás de esa experiencia. Demasiados métodos hay. Imagínate con lo creativos que son ellos si es que realmente se aventuran en un libro. Totalmente. Una consulta, ¿cómo hace un cliente para seleccionar un libro? ¿Qué es lo que más usted destaca que puede ser que les atraiga? ¿El
título, el autor, como estábamos diciendo, o de repente el tamaño. Yo sinceramente te digo, me encanta leer, pero libros que tengan más de 400 hojas, 500 hojas, tiene que ser algo atrapante, ¿verdad? Sí. Hay que entender que el tema de leer libros, hay que entender también al que escribe el libro, de dónde es la idiosincrasia de ese país y la manera como se maneja ese país. La gente confunde mucho y gracias también al sistema de publicidad, hay libros de moda, hay libros de modas. Entonces cuando la gente va a seleccionar nuevamente, ¿y qué libro estás leyendo? Le dice, estoy leyendo este libro. Ah, qué bueno es. Y a veces por impulso la otra compra, pero no le va a ella. Porque cada situación es personal. Entonces, cuando la gente se me acerca a mí y le pregunto, ¿te sugirieron ese libro? Sí, ya. ¿Y sobre qué tema? Y normalmente es el tema financiero o el tema de autoayuda o un problema que está pasando en forma pasajera. Entonces necesita de encontrar un libro determinado. Entonces, la gente que me conoce es como si se desnudara contándome su problema. Porque eso también tiene la parte de vender libros. Hay que ser un orientador. Y ¿cómo orientas? Cuando conoces lo que vendes y a quién le va a ser útil. Y increíblemente tengo un 80% de mujeres que son mis clientes. ¿Por qué? Porque le dicen, andate a don Julio, él te va a decir qué libro va. Entonces, ¿las mujeres leen más que los hombres? No me atrevería a decir eso. Porque cuando yo le digo, cuando una mujer me pide, por decirte un ejemplo, para que mi matrimonio sea más fuerte, le digo, te ofrezco este libro, pues tenés que leer con tu marido. Pero tenés que leer con tu marido, porque a lo mejor en ese momento el lazo era simplemente diálogo. Y de alguna manera esa lectura, y te venía la persona con, Julio, no te imaginas. Y ya le resolviste el problema con un libro. Entonces, por eso digo que los libros, y siempre viene el recuerdo de la profesora que en un momento dado yo estaba, como se dice, no estaba de humor y empecé a leer todo atravesado. Y me dice, Julio, ¿qué te pasa? Todo atravesado porque siempre ganaba. Sí. Y esa competencia también yo veía, tenía menos amigos. Mis compañeros eran menos amigos que yo porque siempre yo estaba en el pedestal de que leía en una forma muy, muy especial. Estoy hablando mucho egocéntricamente, pero no, de todo modo quiero utilizarme como un ejemplo. A veces el material que abrimos, no hace falta leer todo. Cuando vas a comprar un libro, ojea así y ves una página y trata de leerlo por segundo. Y algo te va a llamar la atención que te va a permitir que compres. Porque hay libros, como te dije, que solamente es publicidad de marketing. Claro. Entonces, hay muchas maneras de llegar. Por lo menos leer entonces breves párrafos. Tenés que leer breves párrafos. El libro lo ya te invita acá. Sí. Acá también es bien marketero. En la entrada. Pero, por más que leas, al azar, agarra una página y lees. Acá yo leo cómo pudo mentirme así. Y ya me atrapa ya. Porque me mintió, ¿verdad? Sí. Entonces, en ese tipo de casos le digo, son pequeños tips que uno va entendiendo de qué manera va. Y después tenés la lectura rápida. Algo que me encantó, cómo envolves, o sea, cómo das la famosa bolsa con la que llevas un libro, cómo es el sistema de reciclaje que utilizas y cuál es la innovación también, porque me parece algo tan ecológico y práctico que podríamos empezar a implementar realmente en todo lo que utilizamos. Acá hay una historia, el tema de reciclado. El tema de reciclado hay que tomarlo muy en serio porque realmente necesitamos que las cosas se reciclen y por todo lo que está pasando en forma global. Y como yo estaba iniciando, quería hacer, pues yo no puedo nomás entregar el libro así. Algo también tengo que, de alguna manera también tengo que, no la palabra no es enseñar, sino de alguna manera tengo que también hacer. Y empecé a recopilar, a ver diarios así y una señora, bueno, ya automáticamente le veo una receta que le sirva a leer y de paso reciclo. Y aquí... Ah, ok. O sea tiene un sentido profundo. Qué genial está esto. Entonces, de alguna manera... Podemos, a ver si me pasas tu sobre.
quiero compartir acá. Esto es un sobre donde trajo uno de los libros. Yo realmente les comento que ayer cuando estábamos cerrando con el señor Julio justamente para este espacio, le pregunté si iba a traer obsequio, me dijo que sí, iba a traer obsequio para sortear y cuando llegué yo no vi el obsequio. Entonces, ¿por qué? Porque acá, si me permitís, un libro. Sí. Este es el objetivo de este sobre reciclado. De un lado, yo no me había percatado realmente, o sea, vi el reciclaje, pero pensé que era normal. Acá puedo ver qué comemos hoy y este le va a encantar a las mamás que todos los días nos estamos estresando con qué vamos a cocinar en casa, por ejemplo, ¿verdad? Y del otro lado, una información, una receta del pavo relleno. O sea, son dos informaciones que se está brindando. Aparte del libro que te estás llevando, obviamente, también estás llevando una información y un hábito. Porque esto es un hábito, forma parte de nuestro día a día. Me encanta, me encanta. Lo que más recomiendo cuando se lee un libro, voy a decir algo que es muy importante, que va a servir. A mí me sirvió muchísimo, con el tiempo entendí. Hay que leer el libro mínimamente 3 a 4 veces. ¿Por qué? Porque la primera vez lo leemos por emotividad. Uh-huh. No sé si vos sos católica. ¿Hiciste tu confirmación? No soy católica. Ya, perfecto. No importa. Pero en la Iglesia Católica hay una etapa de los adolescentes que van a la confirmación. Y dentro de la confirmación hay ciertos talleres que ellos vienen para cambiar el mundo más o menos. Al día lunes su hábito de vida le desinfla todito, porque vuelve a la normalidad. Entonces, en ese sentido, el libro, cuando lo lees la segunda vez, empezás a encontrar cosas que la primera lectura no lo encontraste. Uh-huh. En la tercera ya empezás a quedarte en un capítulo bien definido y uh-huh. lo haces. Y en la cuarta ya es una experiencia. Qué ya genial. Lo practicas. Entonces, por eso no tenemos resultados inmediatos, porque la gente lo lee solamente una vez y por emotividad. O sea, la recomendación es leerlo al menos 4 veces. 4 veces. Me 4 encanta. veces. Por eso el libro es un compañero. Uh-huh. Un mensaje que nos quieras dejar, don Julio, para todas las personas que en este momento están pensando en comprar un libro. ¿Qué le recomendás que puedan tener en cuenta para seleccionar ese libro, esa aventura que va a empezar e iniciar? Más que orientar o sugerir, el libro pues, es muy personal. Y si vamos a hablar universalmente, siempre hay que apuntar a los clásicos. ¿Por qué los clásicos? Porque estos escritores de años escribieron también en el concepto humanitario de las cosas. Si a mí me decís a una familia, muchos padres me dicen que mi hijo no lee y le pregunto, ¿usted lee? No, yo no leo. Entonces es muy difícil y es algo personal y voy a ser un poco agresivo en decir una cosa por otra, ¿verdad? Sí recomendaría a todos los clásicos cuando es una familia donde van a empezar a leer desde la línea del Principito, toda esa, Julio Verne, que yo empecé, uh-huh. O sea, yo tuve a los 11 años ya tuve ya la colección de Julio Verne, con eso también le incentivé a que mis hijos lean. En mi casa, como decía en su presentación, uno de mis hijos decía, en mi casa a veces faltaba pan, pero libro había. Ese era, y me quedó, a mí fue una satisfacción enorme, porque él lo habla desde el punto de vista muy cultural, ¿verdad? Entonces, en las casas tiene que haber libros. Uh-huh. Tiene que haber libros, hay que dejarlo en la mesa, porque increíblemente al pasar, una persona puede agarrar y lo lee. Uh-huh. Y entra en ese mundo de lectura. Por eso es muy genérico decir, este libro le sugiero. Uh-huh. Es muy personal. Si usted me pregunta a mí, vamos a cambiar, ¿qué libro me sugerí, Julio? Porque yo necesito tal cosa. Ahí te voy a poder facilitar. Uh-huh. ¿Me podés preguntar algo que a vos Sí, todos tenemos dolencias, sí, ¿verdad? Lógico. Pero a mí me gustaría hoy día manejar un libro que me ayude a conectarme, por ejemplo, con mi hijo de 12 años que está iniciando justamente la secundaria. Sí. Entonces, que pueda inyectarle esa dosis de que también le interese y le gusta y que sienta amor por la lectura. ¿Qué puedo leer? Excelente. Ya leímos El Principito. Ya leímos El Principito. Sí. La pregunta es, ¿desde niño empezaste a leer con él? Desde niño, sí. Entonces él está en el entusiasmo de la lectura. Sí, ahora mismo no tenemos material. Ya. Entonces yo te invitaría a que él entre. ¿Qué le gusta a él?
Le gusta el fútbol, le gustan le gustan los videojuegos, Excelente. Está en la edad, le gusta... Hay un libro que es de Diego Simeone. Diego Simeone habla de los principios de cómo inició todo lo que él pasó, todo lo que atravesó y cómo llegó. Entonces eso le impulsa a él, de alguna manera, estamos hablando de la parte futbolística, si en el caso de que él le guste el mundo del fútbol. Sí. Ese es un libro fantástico. Y ya para ir alimentándole su línea hacia lo que sería la parte financiera, para que él empiece a pensar en el ahorro. Imagínate si a partir de los 12 años él... le encanta el ahorro. Entonces, le encanta. El hombre más rico de Babilonia. Entonces él va a empezar como una fábula, es cortita, le va a encantar, va a empezar. Y fíjate cómo concentra su ojo cuando empieza a leer. Va a empezar la parte de la tablilla, de cómo hacen los ahorros. Va a ser un mundo imaginario. Entonces, y también vos lo lees con él. Y después hacen te compras una caja, que hoy día hay muchísimo de tipo alcancía. Y no solamente guarden el dinero, sino guarden propósitos. Por decir, este año voy a tratar de no quitar menos de 4, por decirte, que es un buen propósito. Pero no debe ser una obligación de romperse, sino tiene que vivirla él. Él tiene que entender que tiene todo un mundo por delante. Entonces esos libros te sugiero. Y lo que nunca va a fallar es todo lo que sea Julio Verne. Porque Julio Verne le va a introducir en la fantasía. Las aventuras. Imagínate la fantasía, y él necesita, porque él está lleno de informaciones. Televisión, video, celular, el mundo mismo de su compañero, la ambientación. Entonces está en un mundo, él está lleno. Y por eso muchas veces hay que desenfocarlo. Y no duden en seguir jugando. Hacer una prueba. Eso que te digo así. Sí, totalmente. Y metete con una linterna y lean juntos. Y me encantó el diálogo que vos tenés con él, en el sentido de que qué estás leyendo y por qué. Y él te dio una respuesta bien acorde. Y eso es lo que permite que la escuela sea tiene que ser un triángulo interesante para la familia. El chico tiene que encontrar la pasividad en querer estudiar y venir a decirle, papá, mamá, esto aprendí. Y papá y mamá tienen que tener el tiempo suficiente de escucharlo. Me encantó esta entrevista. Yo creo que vamos a volver a repetirla por el mes de abril. Estamos cerquita del Día del Libro, así que yo creo que vamos a repetir una entrevista parecida y vamos a tener otra vez la oportunidad entonces de compartir con don Julio. ¿Dónde encontramos el local? ¿Me dijiste físico dentro del mercado? El local físico está en el centro mismo del Mercado 4, Feria Aragón, bloque A. Feria Aragón, bloque A. Y como fortalecemos el nombre de Julio al Paso, yo estoy todos los días en la semana, estoy en Plaza, los sábados estoy en Plaza Italia, suelo estar en Plaza de la Democracia, suelo estar frente ahí sobre Boyani. Mañana voy a estar en la Municipalidad de Asunción. Suelo estar también en la Costanera. Soy un itinerante en el tema de la lectura. O sea, y no tuvimos los tiempos de hablar de los proyectos, así que yo creo que vamos a meditar una nueva y vamos a conversar directamente de los proyectos, que es lo que va a permitir que esto siga continuando de esta manera. Me encanta. Muchísimas gracias, señor Julio, por acompañarnos. Al contrario, el placer ha sido mío y lo disfruté bastante. Igualmente. Bueno, cerramos el programa aquí, esta edición más en Conectando Historias de Éxito. Realmente una aventura la que vivimos hoy en el programa, y qué importante es conocerse entonces para poder seleccionar un material que nos vaya a acompañar y un material que nos vaya a dar nuevas aventuras y nuevos desafíos también a nivel personal. Cerramos el programa por hoy y nos despedimos mandando un saludo muy especial a toda la audiencia. Chao, chao.